And thank you, brothers, for taking this time to be with me today and for us to consider a very important Y topic. gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros al considerar este tema tan importante. I would not have chosen this topic myself. No hubiera escogido este tema yo mismo. I would rather talk about union with Christ Preferiría hablar de nuestra unión con Cristo, or evangelism o el evangelismo, or the doctrines of grace o las doctrinas de la gracia, or the history of the church. o la historia de la iglesia. But this is a very important and timely subject for pastors. Pero es un tema muy importante y también muy apropiado para pastores. Pornography is an epidemic in our culture. La pornografía es una epidemia en nuestras culturas. I'll give some statistics later on today, but the estimation is that 2/3 of North Americans use pornography regularly. Luego daré más estadísticas esta tarde, a lo largo de la tarde, pero hay estadísticas que dicen que 2/3 partes de los norteamericanos son adictos a la pornografía. I don't know what the statistics are in Europe No sé in cuáles son general or las- in Spain in particular. No sé cuáles son las estadísticas en Europa o en España en particular, But as pastors, you may assume that many of your people are struggling with this. pero como pastores debéis asumir que muchos, bajo vuestro cuidado, están luchando con esto. In the United States, even many young people who feel a call to ministry struggle with this. En Estados Unidos, incluso muchos jóvenes que han sido llamados al ministerio también están luchando con esto. I have served on what are called the Training for the Ministry Committee of my presbytery for many years. He servido en el ministerio de entrenamiento de nuestra denominación durante muchos años. 25 years ago, maybe the most common problem we saw with young candidates for the ministry was alcoholism. Y hace 25 años el problema principal que veíamos con los jóvenes era principalmente el alcoholismo. Now, the most common struggle that we see, the most common sin struggle we see is pornography. Sin embargo, ahora la lucha que vemos principal es la pornografía. And of course, that can be devastating to marriages and families, Y por supuesto esto puede ser devastador tanto para matrimonios, familias, to the Christian life, and to ministry. como también la vida cristiana y también el ministerio. And so it's an important issue for us to think about. Y por lo tanto es un tema muy importante sobre el que debemos meditar. So I'm thankful for the committee for choosing this topic for the Por lo pre-conference. tanto, estoy agradecido al comité haber escogido este tema en particular para esta tarde. I want to do 4 things with us in our time today, Quiero hacer 4 cosas en el tiempo que tenemos esta tarde and then I'll try and leave time for us for questions and answers. y luego espero intentar dejar tiempo para que podamos tener preguntas y respuestas. I want to answer the question, what is pornography, Quiero primeramente contestar la pregunta ¿qué es la pornografía? and why is that such an issue today? ¿Por qué es un asunto tan relevante a día de hoy? Who uses pornography? En segundo lugar, ¿quién utiliza la pornografía? Why do people use pornography? ¿Por qué se utiliza la pornografía? ¿Por qué las personas usan pornografía? And how can we help them stop? Y en cuarto lugar, ¿cómo podemos hacer que paren? So that's the outline of my talk this Por lo tanto, este afternoon. es el bosquejo de lo que voy a hablar. But I want to begin where we should, with the Word of God. Pero quiero comenzar donde deberíamos siempre, que es con la palabra de Dios. So I want to turn to 5 passages, all in the New Testament. Por lo tanto, quiero buscar 5 pasajes, todos en el Nuevo Testamento. There are many, many passages in the Bible about sexual purity. Hay muchos pasajes en las Escrituras acerca de la pureza sexual. And there are many, many passages in the New Testament in particular Y about en sexual particular en el purity. Nuevo Testamento también hay muchos pasajes acerca de este tema. But these 5 are particularly important. Pero estos 5 son particularmente importantes. Let's hear the Word of God. Escuchemos la palabra del Señor. First, we'll look in 1 Thessalonians chapter 4, verses 3 to 5. En primer lugar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios. Sometimes we ask ourselves, what is the will of God for our lives? Algunas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Should I minister in this city or in that city? ¿Debería servir a Dios en esta ciudad o en aquella ciudad? What should I do today to serve the Lord? This or that? ¿Qué debería hacer a día de hoy? ¿Esto o aquello para servir a Dios? And we pray for the Lord to make His will for us made clear. Y oramos al Señor que nos muestre su voluntad claramente. And sometimes He uses providence. Algunas to do that. veces utiliza la providencia para llevarlo a cabo. And sometimes He uses His word directly. Algunas to do that. veces utiliza su palabra de forma directa. But we never have to wonder whether it is the will of God for us to be godly. Pero nunca tenemos que preguntarnos si es la voluntad de Dios que seamos piadosos. Paul says it is the will of God that we be sanctified. Pablo nos dice que es la voluntad de Dios que seamos santificados. And he especially picks out the theme of sexual immorality. Y toma especialmente el tema de la inmoralidad sexual. In order to be godly, Pa- we must abstain from sexual immorality. Porque para poder ser piadosos hemos de abstenernos de la inmoralidad sexual. And in this passage, he acknowledges that those who do not know God are controlled by the passion of their lusts. Y en este pasaje, él enfatiza que aquellos que no conocen al Señor están controlados por la pasión de su concupiscencia. But one of the things that is gloriously true of Christians is we are no longer slaves to sin. Pero una de las cosas gloriosas de los cristianos es que ya no somos esclavos del pecado. Before we become believers, we are powerless to resist sin. Antes de ser cristianos, antes de ser creyentes, no tenemos ningún poder para resistir el pecado. But as believers, we are not under the dominion of sin. Pero como creyentes ya no estamos bajo el dominio del pecado. We have died to sin and been raised again to righteousness. Hemos muerto al pecado y hemos sido vivificados para la justicia. Now, that does not mean that we never struggle against sin. Ahora, esto no significa que no tengamos nuestra lucha con el pecado. Paul wouldn't be saying to the church, abstain from sexual immorality, if that wasn't a problem. Pablo no estaría diciendo a la iglesia, absteneos de la inmoralidad sexual si no fuese un problema. But as believers, we finally have the ability to fight against that sin. Pero como creyentes, finalmente tenemos la habilidad de poder luchar contra ese pecado. And so Paul tells us he doesn't want us to live like we are captive to our lusts. Y por lo tanto, Pablo nos dice que él no quiere que vivamos como cautivos de nuestra lujuria, Because it's the will of God that we would be godly. porque es la voluntad de Dios que seamos piadosos. So for Paul, sexual purity is an important part of maturity in the Christian Por lo life. tanto, para Pablo, la pureza sexual es algo muy importante en la vida cristiana. For a man especially, our sexual drive is a very powerful force in our life. Y para los hombres, ese motor sexual es algo muy poderoso dentro de nuestras vidas And it can either be used for good or great evil. y puede ser utilizado para mucho bien o para una gran maldad. So Paul is calling on us to sanctify ourselves in this area. Por lo tanto, Pablo nos está llamando a ser santos en esta área. And that means as pastors, we've got to address this as a pastoral issue. Y como pastores tenemos que dirigirnos a este asunto como un asunto pastoral. Second verse, turn with me to Colossians chapter 3, verse Segundo 5. pasaje, segunda de Colosenses, capítulo 3. Colossians 3, verse 5. Colosenses 3, 5. Paul here says, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. So once again, we see the Apostle Paul calling us to actively fight against sin in these areas. Por lo tanto, una vez más vemos al apóstol Pablo diciéndonos que tenemos que luchar de forma activa contra estos pecados.
He uses the language of killing it. Utiliza el lenguaje matar, Kill sin. matar el pecado, mortificar el pecado, Put sin to death. darle muerte al pecado. And among those sins, he specifically mentions sexual immorality, impurity, and lust. Y entre estos pecados nombra fornicación, impureza, pasiones desordenados, idolatría, avaricia. Yeah, and he may indeed indicate that all of these sins are an expression of idolatry. E indica que todos estos pecados son una expresión de la idolatría. In fact, it's inherent. Every sin contains in it some kind of idolatry. De hecho, es inherente porque toda clase de pecado tiene algún tipo de idolatría. Thinking that our ultimate satisfaction in life comes from something outside of God. Pensar que nuestra satisfacción más alta viene de algo ajeno a Dios, Whether it's sex or money, ya sea sexo o dinero, both of which he mentions in this passage. ambas de las cuales menciona en este pasaje. And modern people struggle with sex and money and power and other things as idols. Y el hombre moderno lucha con estas cosas, con el dinero, con el sexo y con el poder. They may tell you that they are atheists, Puede que os digan, bueno, no, yo soy ateo, but even atheists worship something. pero incluso los ateos adoran a algo. Sometimes they worship sex. Quizás algunas veces adoran el sexo, Sometimes they worship their reputation. otras veces adoran su reputación, Sometimes they worship their ambition. otras veces adoran su ambición, Sometimes they worship their relationships. algunas veces adoran sus relaciones, Sometimes they worship money or algunas veces power. adoran el dinero o idolatran el dinero, el poder. But everybody worships. Pero todo el mundo idolatra. The question is, what do you worship? La pregunta es, ¿qué adoras tú? And if you value something above God or instead of God, you have given way to Y idolatry. si valoras algo por encima de Dios, has dado lugar a la idolatría. So Paul is saying here that people who have worshipped sexual immorality are idolaters. Por lo tanto, Pablo está diciendo aquí que aquellos que han dado lugar a la idolatría de la inmoralidad sexual son idólatras. They have taken a good gift that God gave to Han us, tomado un don de Dios, un regalo que Dios nos ha dado, sexual relationships las relaciones between a sexuales husband and a wife, entre un hombre y su esposa, and they have turned it into an idol y lo han convertido en un ídolo, because they have sought fulfillment outside of that context of a marriage between a husband and a wife. porque han buscado llenarse fuera de ese contexto de marido y esposa, marido y mujer. So they've taken something good and turned it into Por lo idolatry. tanto, han tomado algo bueno y lo han transformado en idolatría. Now turn with me to 1 Corinthians chapter 6. Volved conmigo ahora a 1 de Corintios, capítulo 6. And we're going to look at two verses in that passage. Vamos a ver dos versículos de este pasaje. In 1 Corinthians chapter 6 verse 18, Paul says this: 1 de Corintios 6, 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: "Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body." Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Here the Apostle Paul says that there is a particularly profound effect to sexual sin. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que hay un efecto en cuanto a la relación con el pecado, en cuanto a la inmoralidad sexual. This is such a deep and an intimate part of our lives that to sin here affects us Y profoundly. esto forma parte de nuestras vidas de manera tan íntima y personal que afecta a nuestro ser. And so he says, flee from sexual Por lo tanto immorality. dice, huid de la fornicación, huid de la inmoralidad sexual. Now, he gives you a little more background to this when you look back in verse 13. Ahora nos da un poquito más de contexto cuando miramos el versículo 13. He has been talking about godliness, and he quotes someone saying something to him to try and dismiss an idea that Paul is teaching.
nos muestra cómo él... Sorry, can you repeat that? Yeah, he quotes someone else saying something to him who is trying to dismiss what Paul is saying. Cita a alguien que se está dirigiendo a él, intentando contradecir algo que él está enseñando, que Pablo mismo está enseñando. He does that in the first part of verse 13. Lo hace al principio del versículo 13. You say food for the stomach and the stomach for food, and God will destroy them both. Tú dices las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, a las otras destruirá Dios. He's quoting a common saying, Está citando un dicho, a saying that diminishes the importance of the body. un dicho que minimiza la importancia del cuerpo. And so Paul responds with a nevertheless. Y por lo tanto Pablo responde de esta manera. Look at No. what he says in the second part. Fijaros lo que dice en la segunda parte. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. We know that the Gnostics who taught in the 2nd and 3rd and 4th centuries denied the importance of the body for discipleship. Sabemos que los gnósticos, que enseñaron en el segundo, tercer, cuarto siglos, negaban la importancia del cuerpo. Sometimes they would say it does not matter what you do with your body because God only cares about the soul. Algunas veces decían, no importa lo que hagas con tu cuerpo porque a Dios solo le importa tu alma. And the Apostle Paul contradicts that kind of teaching Y el here. apóstol Pablo aquí está contradiciendo este tipo de enseñanza. He says this, the Lord cares about your body. Él dice, al Señor sí le importa tu cuerpo. He cares what you do with your body. A Él le importa lo que haces con tu cuerpo. What you do with your body is an expression of your soul. Lo que haces con tu cuerpo es una expresión de tu alma. It's very similar to what Jesus says about what the eyes see. Y esto es muy similar a lo que Jesús dice, lo que los ojos ven, Reveal the whole heart. revelan el corazón. You know, what you desire with your Lo que tú eyes deseas con la vista, reveals what your heart wants. revela lo que quiere tu corazón. You know, so it may be a desire that's in your soul, but it's expressed by what your eyes see and delight in. Puede que sea un deseo interno de tu corazón, pero es lo que tus ojos desean y miran y observan. And so Paul says the body is not meant for sexual Y immorality. por lo tanto Pablo dice que el cuerpo no está pensado, no está diseñado para la inmoralidad sexual. God cares about that. A Dios esto le importa That impacts your relationship to Him. y esto impacta tu relación con Dios, It impacts your relationship to your spouse. impacta tu relación para con tu esposa It impacts your relationship to the body of y Christ. tiene impacto con tu relación para con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Now, one last passage. Turn to Matthew chapter 5, verses 27 and 28. Un último pasaje, Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Jesus says, "You have heard that it was said, you shall not commit adultery." Jesús dice, de cierto, 27, 28. 27, yeah. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Now, what is so important here is that Jesus indicates that it is not only outward actions that violate God's commandment against adultery. Lo que enfatiza aquí este pasaje es que no solamente son las acciones externas lo que violan la ley de Dios. The breaking of that law begins in our hearts. Quebrantar este mandato comienza en nuestros corazones. When we start to desire pleasure from someone that we do not have the right to have that pleasure from. Cuando comenzamos a desear placer de una persona sobre la que no tenemos ningún derecho, We are already in violation of the command ya not estamos commit violando adultery. ese mandamiento.
de Dios. So Jesus makes it clear that the battle for sexual morality, sexual purity, begins with the desires. Por lo tanto, Jesús aquí está enseñando y enfatizando que la batalla para la pureza sexual comienza en el corazón. It's not just what you do outwardly, it's your desires. No es solamente lo que haces externamente, sino que son tus deseos. And therefore, everything that we do outwardly has to be very careful with the desires. Y por lo tanto, todo lo que hacemos de manera externa tiene que ser muy cuidadoso en relación a nuestro deseo interno. Because what you want can kill you. Porque lo que tú deseas, lo que tú quieres, te puede matar. The Greeks had a saying that went like this: Los griegos tenían un refrán que decía algo así: whom the gods would destroy, they answer their prayers. aquellos a quienes los dioses destruirían, contestan sus oraciones. Now that's a strange saying. Esto es un dicho extraño, ¿verdad? What did the ancient Greeks mean by ¿Qué that? querían decir los griegos de la antigüedad cuando decían esto? They meant that sometimes what you want can kill you. Querían decir que algunas veces lo que deseas es lo que te puede matar. It's a saying that's a warning. Es un dicho que es una advertencia. Sometimes the things we pray for are bad for us. Algunas veces las cosas por las que oramos son malas para nosotros. And our God is very kind to not give us things that are bad for us. Y nuestro Dios es misericordioso para no darnos las cosas que son malas para nosotros. In fact, John Calvin once said, God answers our prayers not as we pray them, but as we would pray them if we were wiser. De hecho, Juan Calvino dijo y expresó que Dios no contesta nuestras oraciones según las oramos, sino que contesta nuestras oraciones como las debiésemos orar. In other words, God is kind not to give us things that would hurt us. Dicho de otra manera, Dios es tan misericordioso que no nos da cosas que pueden dañarnos. He gives us what is truly good for us. Nos da aquello que es verdaderamente bueno para nosotros. But our desires need to be paid attention to, Pero nuestros deseos debemos prestar atención a ellos, and especially in the area of sexual y purity. especialmente en el área de la pureza sexual. And that brings us directly to our topic today, Y esto nos trae pornography. directamente al tema que estamos tratando en esta tarde. Because we can tell right off the bat that sexually explicit material does not help us in our desires. Porque podemos decir ya, para empezar, el material explícito no nos ayuda para nada en cuanto a nuestros deseos internos. If sexual pleasure is only to be experienced between a man and a woman in marriage, Si el placer sexual solamente ha de ser experimentado por hombre y mujer dentro del matrimonio, the desire to have that sexual pleasure anywhere else does not help us keep the marriage bed pure. el deseo de tener este placer fuera de ese contexto, en cualquier otro lugar, no nos ayuda a mantener el lecho sin mancilla. And so pornography is a pastoral issue. Por lo tanto, la pornografía es un asunto pastoral, It's an issue of maturity and godliness. es un asunto de madurez, de piedad, It's an issue of healthy marriages. es un asunto de matrimonios saludables, It's an issue of faithful ministry. es un asunto de ministerio fiel. And it's important for the local church. Y por lo tanto es importante para la iglesia local. So 4 things. What is pornography? 4 cosas. ¿Qué es la pornografía? Here is a definition. Aquí os voy a dar una definición. Pornography is the depiction of erotic behavior intended to cause sexual arousal. La pornografía es la ilustración o la muestra de material explícito para crear un placer sexual. It is very old in human history. Es algo muy antiguo en la historia de la humanidad. In 2005, archaeologists in Germany discovered pornography drawn on caves. En el 2005, unos arqueólogos alemanes encontraron unas pinturas rupestres en unas cuevas More than 5,000 years de hace ago. más de 5.000 años. When the city of Vesuvius was excavated,
Esas pinturas obviamente eran explícitas. También en el monte Pompeii, Vesubio, yeah. Pompeya, cuando tuvo la erupción volcánica, Mount Vesuvius went off in 79 AD, el monte Vesubio explotó, estalló and when archaeologists went to Pompeii, en el año que ha dicho. they found pornography on the walls. Y cuando llegaron allí y fueron a ver, se encontraron toda clase de pornografía por las paredes. In AD 950, temples were constructed in India. En el año 950, también en la India, With sexually explicit carvings and murals all over the walls. se crearon, y de hecho arqueológicamente se pueden ver, toda clase de pinturas y de esculturas sexualmente explícitas por las paredes. Sexually explicit literature was written and published in Japan in the 12th century. También literatura sexualmente explícita se imprimió en Japón en el siglo XII. When the printing press was invented in the 15th century, immediately people started printing pornographic literature. En cuanto se inventó la imprenta, en el siglo XV, enseguida se comenzó a utilizar la imprenta para imprimir material pornográfico. So that the Catholic Church had to ban pornography in 1557. De tal manera que la Iglesia Católica tuvo que prohibir la pornografía en 1557, Because it was so widespread. porque ya había cogido tanto auge en la sociedad Because of the printing press. por causa de la imprenta. The first pornographic novel in English was published in 1748. La primera novela pornográfica en inglés se imprimió en 1758. But an explosion of pornography began in the 1820s. Pero en 1820, en los años 20 de 1800, hubo una explosión de material pornográfico. Does anybody know why? ¿Alguien sabe por qué? Because of the invention of photographic technology. Por la invención de la tecnología fotográfica. You could take a picture Podías sacar una imagen and mass produce it y reproducirla de manera masiva and send it around. y enviarla a todos los lugares. And immediately pornographic pictures started being taken E and distributed. inmediatamente se comenzaron a tomar y a distribuir imágenes pornográficas. So I want you to notice that technology always is hand in hand with the expansion of pornography. Y por lo tanto quiero que veas la relación estrecha entre la tecnología y la expansión de la pornografía. When movable type and the printing press were invented in the 15th century, pornography was followed. Cuando se inventó la imprenta es cuando tuvo un auge la literatura pornográfica. When photographic technology started being developed in the 19th century, Cuando se comenzó a desarrollar la tecnología fotográfica, también tuvo un gran auge la pornografía. pornography used that technology. La pornografía utilizó esa tecnología disponible. Towards the end of the 19th century, pornographic films started being made. Al final del siglo XIX se comenzaron a hacer material pornográfico en vídeo o en película. A French filmmaker made the first softcore pornographic film in 1899. Un productor francés en 1899. 1899 fue el primero en crear una película de material pornográfico suave, por así decirlo. That is, it showed female nudity, Mostraba desnudez femenina, but less than a decade later, the first hardcore pornography film was made. pero en menos de 10 años ya se comenzó a distribuir material pornográfico duro, In 1908, en 1908, and it depicted sexual acts. y mostraba actos sexuales. Now, in 1969, Denmark first legalized pornography. En 1969 fue Dinamarca la que primeramente legalizó la pornografía. So notice a few things that are going on. Así que quiero que veáis algunas cosas que están ocurriendo aquí. Pornography is using new technology and is spreading. La pornografía está utilizando las nuevas tecnologías y se está expandiendo. Cultural resistance to pornography is weakening. Y a la vez, la resistencia cultural a la pornografía se está debilitando.
And in the 1950s and 60s, Americans figured out how to make money on Y pornography. en 1950, en los años 50 y 60, los americanos descubrieron que podían ganar dinero vendiendo pornografía. And when they did, they spread it around the entire Y cuando lo hicieron, world. lo distribuyeron por todo el mundo. Now, a couple of more things. Ahora un par de asuntos más. One of the reasons why this is a pastoral problem for you and me in ways different from our forefathers 100 years ago Uno de los motivos por los que este tema es tan importante para ti y para mí, de manera distinta a los que nos han precedido, is because of the internet. es por causa del Internet. I am 58 years old. Yo tengo 58 años, That makes me older than the internet. eso me hace más antiguo que el Internet. When I was a boy, I knew bad boys that went and tried to see dirty pictures. Cuando yo era niño, yo conocía a otros niños que eran malos porque iban para ver imágenes sexuales explícitas. But you had to try and go find those dirty Pero tenías pictures. que ir a buscar esas imágenes explícitas, esas imágenes sucias. There were already pornography stores, Ya había tiendas de pornografía, but you didn't want anyone to see you there. pero no querías que nadie te viese en una de esas tiendas. There were pornographic magazines, Había revistas pornográficas, but you didn't want anybody to see you with a pero tú no pornographic querías que nadie te magazine. viese con una en la mano. You had to go looking for the Tú bad tenías stuff. que ir activamente a buscar esas cosas malas. Because of your cell phones, pornography comes looking for you now. Pero por causa de los móviles, ahora la pornografía os viene a buscar a vosotros. You don't have to do anything to go looking for Tú it. ya no tienes que hacer nada para ir a buscar la pornografía. It comes looking Es for la you. pornografía la que te viene a buscar a ti. So the creation of the internet, 1983, and then going public in 1991, Por lo tanto, la creación del Internet, creado en 1983 y después hecho público en el 91, led to an explosion of pornography around the llevó world. a una explosión de la pornografía por todo el mundo. And then in 2007, the invention of the iPhone Y luego en el 2007, la invención del iPhone meant that pornography could come to you in the privacy of your own home, sitting next to your spouse, and they might never know it. significó que tú ya podías acceder a la pornografía o la pornografía podría llegar a ti sentado en el salón de tu casa, incluso al lado de tu esposa, sin So- que ella lo supiese. So the privacy and the availability of pornography reached a height beyond ever before. Por lo tanto, la privacidad y la exposición a la pornografía llegó a un nivel jamás experimentado anteriormente. No wonder it's so widespread. De hecho, no es de extrañar que es un problema tan manifiesto. And by the way, there are still future technologies Y de out hecho, there. hay tecnologías futuras. For instance, virtual reality. Por ejemplo, la realidad virtual. People can now put on sex suits and experience Las personas ahora ya se sex. pueden vestir con un traje sexual y experimentar placer sexual. There are countries where sex robots are being created. Hay países donde se están creando robots sexuales. And who knows what further ¿Y technology quién will sabe be qué used. tecnología se utilizará en el futuro? But this is important for us to understand in knowing why this is such a pervasive problem. Pero es importante que entendamos por qué este asunto es tan importante. Technology has taken advantage, or pornography has taken advantage of technology. La pornografía ha tomado ventaja de la tecnología. I was a 15-year-old boy before I ever saw a dirty picture. Yo era un chaval de unos 15 años cuando vi por primera vez una imagen sucia. I was a United States Senate page in Washington, D.C., and some other boys bought a dirty magazine. Yo era un ayudante del Senado de los Estados Unidos y estaba allí y unos chicos compraron una revista de estas sexuales. I had heard that such magazines existed. Por supuesto, yo había oído que existían este tipo de revistas. I had never seen them in my life. Nunca había visto ninguna. I would have been terrified to try and go buy one.
Y de hecho, me daría pavor incluso el pensar ir a comprar una. But these boys bought one, Pero estos chavales compraron una and I saw it, y yo la vi. and it was deeply scarring to me. Y me dejó cicatrices. Interestingly, the words in the magazine were worse than the pictures. Y es interesante que incluso las palabras escritas de la revista causaron más daño que incluso las imágenes. It took me more than a decade to forget those words. Más de una década tuvo que transcurrir para que olvidase aquellas palabras. But today, do you know what the average age of the boy is who is exposed to Pero pornography? ¿sabéis cuál es la edad del chaval, la edad media del chaval que se expone por primera vez a la pornografía? Between 7 and 10 years old. Entre los 7 y los 10 años. Now, I didn't know what to do with it as a 15-year-old boy. Ahora, como un chaval de 15 años, yo no tenía ni idea de qué debía hacer. But think about a boy who's 7 or 8 or 9 Pero or pensad 10. en alguien de 7 años, 8, 9 años de edad. You don't know what to do with it. No sabe qué hacer con esto. You're afraid to even reach out to the ones Incluso who love and care about you the most. Le da miedo el decirle a otro lo que ha visto, o buscar o preguntar a otro, Because you're ashamed. porque se siente vergüenza. You're embarrassed. Tiene vergüenza de lo que ha visto. And of course, Satan uses that against you to keep you from getting the help that Y you por need. supuesto, Satanás utiliza esto para impedir que obtengas la ayuda que necesitas. So that's what pornography is, and that's why it's so widespread. Esto es lo que es la pornografía y este es el motivo por el que está tan extendido. The second thing is who uses pornography. La segunda cosa es quién utiliza la pornografía. As I said to you before, the statistics in North America are that 2/3 of people in North America have been exposed to pornography. Como he dicho anteriormente, las estadísticas en Estados Unidos nos indican que 2/3 partes de las personas han sido expuestas a la pornografía. We're told that boys under the age of 18 will access a pornographic site 50 times a week. Se nos dice que chavales por debajo de la edad de los 15 años, bajo la edad de los 15 años, acceden más de 50 veces semanales a sitios web pornográficos. 10 years ago, people thought that pornography was a male problem. Hace 10 años, las personas pensaban que la pornografía era un problema masculino. But now in North America, young women are accessing pornography as frequently as young men. Pero ahora en Estados Unidos, las mujeres, las jóvenes, están accediendo a la pornografía tanto como los hombres. Porn sites are the most trafficked sites on the internet. Los sitios web pornográficos son los que tienen más tráfico de todo Internet. If you took Amazon and Facebook and Google and put them all together, Si tomaseis Amazon, Google, Facebook y los juntaseis todos, they would not have the number of visits that the big pornographic sites no have. tendrían el número de visitas que tienen las grandes páginas web pornográficas. They are the most trafficked sites in the world, Son las páginas web con más tráfico del mundo and therefore they make a y lot por lo of tanto money. ganan mucho dinero con ello. So who uses pornography? ¿Quién utiliza la pornografía? You can be almost certain that a large percentage of your people in your congregation have seen and used pornography. Puedes estar casi seguro de que la gran mayoría de las personas, de tus miembros de tu iglesia, han accedido alguna vez a la pornografía. There are various groups in the United States that have tried to do surveys of Christians and Christian churches. Hay varios grupos dentro de Estados Unidos que han intentado hacer encuestas dentro de iglesias And they show that Christian usage is about the same as the general y population. muestran que la utilización dentro de las iglesias es más o menos la misma que fuera de las iglesias, que el resto de la población. So when you get up on Sunday morning, you cannot afford to be unaware that this is a pastoral problem for people in Por lo your tanto, cada vez que tú te congregation. levantas el domingo y te subes al púlpito para predicar, tienes que ser consciente de que esto es un problema dentro de tu congregación. Now, why do people use pornography? Ahora, ¿por qué utilizan las personas la pornografía? That actually is a very important pastoral question. Esta es una pregunta pastoralmente muy importante. Because when someone comes to you and says, Pastor, I have a problem with pornography, can you help me? Porque cuando alguien venga a ti y te diga, pastor,
tengo un problema con la pornografía, ¿me puedes ayudar? It's very important for you to try and discern why. Es muy importante para ti el entender por qué. I know a missionary to South America who, as a young man, was exposed to pornography. Conozco a un misionero a Sudamérica, quien como misionero y como joven tuvo esta exposición al mundo de la pornografía. His parents were divorced. Sus padres se habían divorciado. He lived in the week with his mother, Él vivía a lo largo de la semana con su madre and he lived on the weekend with his father. y los fines de semana vivía con su padre. And his father had many Y girlfriends, su padre tenía muchas novias. and they would stay over on the Y se weekend. quedaban el fin de semana, pasaban el fin de semana. And his father had a large collection of pornography, Su padre también tenía una gran colección de material pornográfico, both magazines and videos. tanto revistas como películas. And so, as a young boy, Y por lo tanto, como joven, como chaval, left on his own dejado a solas at his father's en house, casa de su padre, he saw pornography, él veía la pornografía and it scarred him. y le marcó de por vida, le dejó And cicatrices. it led to a temptation and addiction that he had had for years. Y le llevó a una tentación y a una adicción que tuvo durante muchos años. And only when he finally became a Christian was he able to battle it. Y solamente cuando se convirtió y llegó a ser cristiano pudo empezar a luchar contra ello. But he was deeply ashamed of it. Pero le daba muchísima vergüenza. And if he had not gone to a pastor Y si él no hubiese ido y acudido a un pastor, who was wise and loving, quien era a la vez sabio como también amoroso, I think he never would have been able to address the problem. creo que no hubiese podido resolver su problema. You can imagine he was afraid of rejection. Imaginaros, tenía miedo al rechazo. He was a Christian, Era he wanted to cristiano. go into ministry, Quería entrar en el ministerio, but he was addicted to pornography. pero era adicto a la pornografía. And he went to this pastor, and the pastor was wise and loving and asked him questions. Y fue al pastor y el pastor fue sabio y le hizo preguntas. Tell me the story of how you became addicted to Dime, pornography. cuéntame cómo llegaste a ser adicto a la pornografía. And he realized that some of this went way back Y se into dio his cuenta childhood. de que mucho de esto venía de muy atrás, incluso en su niñez. So it wasn't just a matter of a young man with a lust problem. Por lo tanto, esto no era un problema simplemente de un hombre, de un joven, que tenía un problema con la lujuria. Yes, it was a problem of lust, Sí, tenía un problema de lujuria, but it had actually started in his family. pero había comenzado en su familia. He had not been looking for pornography. Él no había salido a buscar la pornografía. Pornography found La him, pornografía lo encontró a él and it created a problem y in creó his un life. problema en su vida. When I first met with him, Cuando yo tuve la ocasión de que me lo presentasen, it was a problem for his marriage. me dijo vi que era un problema para su matrimonio. His wife was crushed by this sin of her husband's. Su esposa estaba completamente destrozada por este pecado de su marido. So crushed that she was almost ready to leave. Tan destrozada que estaba a punto de marcharse. And so he knew he had to deal with this Por lo problem. tanto, él sabía que tenía que tratar este problema. And by the grace of God, he found help. Y por la gracia de Dios encontró ayuda. But why do people use pornography? Pero ¿por qué utilizan las personas la pornografía? Well, there are a number of reasons. Bueno, hay varias razones. One is simply because it causes arousal. Una es simplemente porque causa una excitación. It feels good. Se siente bien. Pornography, the use of pornography unleashes certain chemicals in the brain. La pornografía, el uso de la pornografía incita a ciertos materiales químicos dentro del cerebro. Serotonin, La serotonina, dopamine, la dopamina. OxyContin. Ahí ya me habéis pillado. La lo que sea. These chemicals make us feel good. Estos productos químicos del cerebro nos hacen sentir bien. And the use of pornography actually creates neural networks in the brain. Y esto causa redes neurales dentro del cerebro.
that make us addicted to the things that are stimulating us. que nos hacen adictos a aquellas cosas que nos estimulan. So watching pornography addicts you to watching pornography. Por lo tanto, ver pornografía nos hace adictos a ver más pornografía. And there's actual hard science behind that. Y de hecho hay ciencia, hay una ciencia detrás de lo que estoy diciendo. So it makes people feel good. Y por lo tanto, esto es lo que da placer a las personas. Secondly, another reason people watch pornography En segundo lugar, la segunda razón por la que las personas ven pornografía is to escape and unwind, es para escaparse de la realidad, para desestresarse, because it's relaxing. porque es relajante. I know a man in a church who worked very hard, Conozco hombres dentro de una iglesia que trabajaban muy duramente. and he would come home Este hombre volvía a su hogar, a su casa, and he would get on his computer, se sentaba delante del ordenador, maybe to do something at work, quizá para hacer algo en el trabajo maybe to read the o algo de news, trabajo, para mirar las noticias, but then he would eventually look at pornography. pero eventualmente y finalmente terminaba viendo algo de pornografía. Why? ¿Por qué? Because he was tired, Porque estaba cansado because it was easy, y porque era fácil, because it got his mind off his problems. porque hacía que su mente dejase los problemas a un lado. It allowed him to escape. Le ayudaba a escaparse de la realidad. He didn't have to think about work. No tenía que pensar más en el trabajo, He didn't have to think about family no tenía que pensar en los problems. problemas familiares, He could just relax. podía simplemente relajarse. Many people watch pornography out of curiosity, Muchos acuden a la pornografía por curiosidad, to find out what they like sexually. para averiguar qué es lo que son sus deseos sexuales. People in the LGBT community Personas dentro de la comunidad LBGT will often watch pornography because they feel accepted. muchas veces utilizan la pornografía porque así se sienten también aceptados. Their sexual desires are reflected Sus in deseos the sexuales pornography. se ven reflejados en la pantalla. It makes them feel normal, Les hace sentirse normales, because there are people doing the things that they porque want ven to do. personas hacer lo que ellos quieren hacer. Another reason that some people watch pornography Otra razón por la que las personas ven pornografía is they think it will improve their own sex life. es porque piensan que puede mejorar su propia vida sexual. Now, ironically, the next reason I'm going to give you contradicts that previous point. Ahora, irónicamente, el siguiente punto que voy a compartir con vosotros contradice este punto anterior. Sometimes people watch pornography because they're less likely to be disappointed than in a relationship with a real person. Algunas veces las personas consumen la pornografía porque piensan que no estarán será menos probable que se sientan decepcionados, es la palabra que estaba buscando. Es más probable que se sientan menos decepcionados observando la pantalla que lo que realmente pueden practicar en casa. By the way, pastorally, this is something that we need to keep our eyes on. Y de hecho, pastoralmente, esto es algo que nosotros tenemos que observar. When a man is in a difficult relationship with his wife, Porque cuando un hombre se encuentra en una relación difícil con su esposa, it usually has an impact on their sexual relationship. normalmente tiene un impacto en su relación sexual. It is easier for him to be gratified Y es by más fácil. somebody that he does not have to please. Es más fácil para él encontrar una satisfacción, una gratificación con alguien a quien él no tiene que satisfacer You know, o con algo que él no tiene que satisfacer. if his wife is upset with him because he does not talk to her enough, Si su esposa está enfadada con él porque él no habla lo suficiente con ella, or if his wife is upset with him because his mother is mean to her and he does not stand up for his wife, o si tu esposa o si su esposa está enfadada o molesta porque su suegra, es decir, tu madre, se mete con ella y tú no la defiendes, or if his wife is upset with him because his job keeps him away from home too much. o si su esposa está decepcionada con él y molesta porque está demasiado tiempo en el trabajo y su trabajo lo mantiene alejado del hogar. It is very tempting for him to look somewhere else Es muy fácil y muy tentador para él buscar satisfacción en otro lugar,
for gratification. para encontrar esa gratificación. And pornography is a very easy way that men do that. Y la pornografía es una manera muy fácil para aquellas personas que se encuentran en esta situación. So as a pastor, if you have someone coming to you saying, I've got this problem, Y así pues, si como pastor te encuentras con alguien que viene a ti y te dice, mira, tengo este problema, you want to ask good questions quieres preguntar buenas preguntas, that get them to reflect on why am I doing this? preguntas que lo hagan meditar, reflexionar sobre por qué estoy yo haciendo esto, And help you know how to approach that brother or sister. para que también te ayuden a ti a ver cómo tienes que plantear esta situación para ayudar a este hermano o a esta hermana. Now, let me just say, people will give all of these reasons for why they watch porn. Déjame también decir que las personas dan muchas más razones de por qué consumen pornografía. None of these are good reasons. Ninguna de estas son buenas razones. All of them are wrong. Todas están equivocadas. Sin always promises to do you good, Y esto es porque el pecado siempre te promete serte de bien, but it lies to you. pero te engaña. For instance, you will sometimes hear secular people say, oh, porn is good for your relationships. Algunas veces se escucha decir en el mundo secular, bueno, la pornografía es bueno para tus relaciones. They'll say, oh, I know many couples that watch pornography together. Te dirán, no, yo conozco muchas parejas que consumen pornografía juntos. It's good for the Es relationship. bueno para la relación. I have never met anyone in my life that pornography was good for their Yo relationship. nunca he conocido en toda mi vida a alguien que se haya aprovechado en algo de la pornografía. No one has ever come to me and told me that. Nadie ha venido a mí y me ha dicho esto. So pornography is bad for Por lo relationships. tanto, la pornografía es mala para las relaciones. In men, it can create unreasonable and ungodly desires. En los hombres puede producir deseos pecaminosos, no deseables. In women, it can create this sense that I cannot live up to this person. Y en mujeres puede crear la sensación de que yo no puedo llegar a esto. I am not as beautiful as this Yo no soy person. tan guapa como esta persona o esta chica. I am not as pleasing as this person. Yo no puedo dar este placer. I don't want to do the things that this Yo no person quiero is hacer las doing. cosas que esta chica está haciendo. And what do those things ¿Y create? qué crea esto? Relational tensions. Tensión en la relación. So pornography is never good Por lo tanto, for a la pornografía relationship. nunca es buena para una relación. It twists especially a man's understanding of Distorsiona intimacy. y retuerce el entendimiento, especialmente masculino, sobre estos asuntos. And it gets a man to treat a woman as someone to use rather than to love. Y también lleva a un hombre a tratar a una mujer como un objeto, no como algo a lo que amar. It is very interesting that in God's word, Es muy interesante notar que en la palabra de Dios he says that before a man can experience a woman's pleasure, dice que antes de que un hombre pueda experimentar el placer de una mujer, he must seek her well-being. tiene que buscar su bien, He must love her. ha de amarla, He must care for ha de her. cuidarla, He must be committed to her ha de estar comprometido para con ella for life. de por vida. He must be ready to lay down his life Tiene que for estar her. dispuesto incluso a dar su vida por ella. Only then Solo entonces may he enjoy the pleasure that she can give. puede disfrutar del placer que ella le da. Isn't that a powerful message both ways? ¿No es esto un poder, un mensaje muy poderoso en ambos sentidos? It says to the woman, you are so treasured by God Le dice a la mujer, tú eres tan bien valorada por Dios that no man may take your pleasure until he has committed himself in love for you. tan atesorada que ningún hombre puede tomar tu placer hasta que no esté comprometido de por vida para contigo. And it says to the man, that powerful desire that you have Y le dice al hombre, ese deseo tan poderoso que tú tienes en tu interior for sexual gratification de recibir gratificación sexual can only be fulfilled when you die to yourself and you give yourself wholly to this woman. solo puede manifestarse cuando
mueres para contigo mismo, es decir, cuando mortificas el pecado y cuando cuidas y te comprometes para con esta mujer. And pornography blows all of that apart. Y la pornografía destruye completamente todo esto. It blows it all apart. Lo estalla por los aires. It makes a woman an object to use Convierte a una mujer en un objeto para ser utilizada. rather than a person in the image of God. En lugar to de ser love. una persona creada a la imagen de Dios para ser amada. And look, the world is saying enough to our sisters, Y el mundo está diciendo ya demasiado a nuestras hermanas, demeaning them, haciéndolas de menos, belittling them, without our adding our sin que voices in. nosotros añadamos nuestras voces a ello. We need to show our sisters in word and deed Hemos de mostrar a nuestras hermanas, tanto de palabra como de hecho, that we value them. que las valoramos. And one of the ways that we can do that Y una de las maneras en las que podemos hacer esto is not to treat them as es objects no tratarlas como objetos or to seek pleasure from them o without buscar commitment. placer de ellas sin habernos comprometido de por vida. I had a wise pastor that I was an apprentice under. Un pastor muy sabio bajo el que yo estuve como aprendiz And he said to me this phrase, me dijo lo siguiente: love your sisters in Christ, ama a tus hermanas en Cristo, but seek no pleasure from them. pero no busques ningún placer de ellas. Now, he wasn't saying that it's not a good thing to have a good Ahora, relationship, él no estaba diciendo no es bueno que no tengas ningún tipo de relación, but he was saying this, don't treat your sisters in Christ as someone who was made just to give you pleasure. Él lo que estaba diciendo era no trates a tus hermanas en Cristo como alguien que fue creado para darte placer a ti. Treat them in such a way that they know that you care about their well-being. Trátalas de tal manera que ellas saben que tú buscas su bien. By the way, notice how Jesus regularly does this for women in the Bible who have been De sexually hecho, ¿os fijáis exploited. cómo Jesús hace esto para las mujeres en la Biblia, a las que han tenido algún problema de inmoralidad sexual? Over and over in the gospel, when Jesus comes into contact with immoral women, Una y otra vez en los evangelios, cuando Jesús se encuentra con mujeres inmorales, he makes two things very clear. hace dos cosas muy claras. One, I am not trying to seek your sexual favors. En primer lugar, dice, yo no estoy tratando de buscar tus placeres o tus favores sexuales. Two, I want to give you something, not get Y something en out segundo of you. lugar, yo te quiero dar a ti algo, no que tú me des algo a mí. In other words, he conveyed to them that they were not people to be used, En otras palabras, lo que Jesús hace es mostrarles que ellas no son personas para ser utilizadas, they were people in the image of God to be valued and served. sino que son personas creadas a imagen de Dios para servir a Dios. Pornography blows all of that apart. Y la pornografía salta esto por los aires, lo destroza. So how do we help people? Por lo tanto, ¿cómo podemos ayudar a las personas? 7 things. 7 cosas. First, En primer lugar, as a pastor, commit to read and study on this issue. como pastor debes esforzarte y estudiar este tema. I know that Sharon James is giving out a bibliography in Sé que her Sharon James seminar, está dando una bibliografía en su seminario and it will have many good Christian y resources to tiene read. mucho material cristiano tratando este asunto. Be aware of this issue. Sed Study it. conscientes de estos asuntos, estudiadlo. That's the first thing, Este es el primer punto, because it's widespread. porque está extendido por todas partes. None of us will ever minister in a congregation where our people have access to the internet where this is not a problem. Ninguno ministraremos en una congregación donde las personas tienen acceso a Internet, donde esto no sea un problema. Second, En segundo lugar, preach, teach, and apply on this subject. predica, enseña y aplica sobre este asunto en particular, la pornografía. If you preach through Bible books like I do, Si tú expones los pasajes, los libros de la Biblia, como hago yo, you will come upon passages that will allow you to address this issue. llegarás a ciertos pasajes que te ayudarán a dirigirte sobre este tema. We saw today, if you're preaching through 1 Thessalonians, Si como hoy estás predicando Primera de Tesalonicenses, you can preach about tú this. puedes predicar sobre este asunto.
If you're preaching through Colossians, Si you estás can preach predicando about this. del Evangelio a los Colosenses, también puedes predicar sobre este asunto. If you're preaching through Matthew, you Si can estás preach about predicando el this. Evangelio de Mateo, también llegarás a esto. If you're preaching through the Psalms or Proverbs, Ya you sean can preach los about Salmos, this. los Proverbios, también llegarás a este asunto. There's a lot in the Bible Hay about mucho en la this. Biblia acerca de esto. So when you come across these passages, Por lo tanto, cuando llegues a estos pasajes, even if you're not doing an entire sermon, incluso aunque no estés tratando esto en un sermón entero, apply this passage to this problem. aplica este pasaje a este problema en concreto. Now, there may be a reason why you ought to do a special series sometime. Ahora, puede también que haya ocasión en la que desarrolles una serie completa. But even if you don't do that, always take advantage of the passages in the Bible that speak of sexual purity to speak to Pero this incluso issue. aunque no hagas esto, siempre has de tomar los pasajes que hablan de ello y aplicarlo a este asunto. Here's the third way we help. La tercera forma en la que podemos ayudar. When someone comes to tell you of this problem, Cuando alguien viene para comunicarte o para decirte que tiene este problema, listen and care for them. escucha y ten la mano. I heard a man say just the other day, I went to tell my pastor about this, and I was so ashamed I was looking at the floor. Escuché un ejemplo de ello, donde un hombre me dice, fui a hablar con mi pastor y tal vergüenza sentí que se lo dije mirando al suelo. And when I looked up, my pastor was crying. Y cuando levanté la vista, mi pastor estaba llorando. And he realized my pastor cares about Y me. me di cuenta de que a mi pastor le importo. He was ashamed and humiliated. Él sentía vergüenza, estaba humillado. He thought his pastor would reject him. Pensaba que su pastor lo rechazaría inmediatamente. And when he saw his pastor's Pero tears, he sin embargo, realized cuando his vio pastor cared. las lágrimas sobre el rostro de su pastor, se dio cuenta de que a su pastor le importaba. And he said, it was that mercy that changed my heart. Y me dijo, fue esa misericordia mostrada que transformó mi corazón. That mercy from my pastor helped me beat this sin. Esa misericordia mostrada del corazón de mi pastor me ayudó a conquistar este pecado. Most of the people who come to you and say, Pastor, will you help me? La mayoría de las personas que vengan a ti y te dirán, pastor, ayúdame, Already know that this is sin. ya saben que esto es un pecado. What they don't know is how to fight it. Lo que no saben es cómo luchar en contra de él. And so when you show them mercy, Y por lo tanto, cuando tú les muestras misericordia, that you care for them, que te preocupas por ellos, that is a very powerful thing. esto es algo muy poderoso. They have shared with you their deepest shame, Porque ellos han compartido contigo su vergüenza más íntima and you have shown them mercy. y tú les has mostrado misericordia. Who's that like? ¿Quién es así? Jesus. Jesús. You remember the woman caught in adultery? ¿Os acordáis la mujer adúltera? He protects her La from her protege. accusers. La protege de aquellos que la acusan. He treats her with dignity. La trata con dignidad. And then he says, Y go después- and sin no more. Después le dice, ve, no peques más. Mercy, Misericordia. then the fight against sin. Después comienza la lucha contra el pecado. Don't neglect that. It's very powerful. No seáis negligentes en este aspecto. Es muy poderoso. Fourth, Cuarto, never assume that the person has told you everything at first. nunca deis por sentado que os han dicho todo en la primera conversación. Very sad story. Una historia muy triste. A number of years ago, a young man came to me Hace unos años un joven vino a mí and admitted that he had been visiting a pornographic site. y me dijo que había estado accediendo a una página web pornográfica. Later, it came out that he had been involved in sexual immorality of various kinds. Luego ya se descubrió que había estado envuelto en muchos otros tipos de inmoralidad sexual. He was already ashamed to admit that he had visited pornographic sites. Le daba vergüenza admitir que había visitado páginas web pornográficas. And so he did not tell me all of the Y story. por lo tanto, como le daba vergüenza esto, no me dijo todo lo demás. Never assume that you're being told everything Nunca at deis por first. sentado
que os están diciendo todo en la primera conversación. It may be like an onion and come in layers. Quizás sea como una cebolla que venga en diferentes capas. So you're going to have to listen and ask uncomfortable questions. Por lo tanto, vas a tener que escuchar y plantear preguntas incómodas. Is this the first time that you've used pornography? ¿Esta es la primera vez que has utilizado pornografía? Have you used child pornography? ¿Has accedido a la pornografía infantil? Have you ever acted out on this with ¿Has other people? llevado a cabo tus fantasías sexuales? Does your wife know this? ¿Sabe esto tu esposa? On and on and on. You must ask Etcétera, questions. etcétera, etcétera. Tienes que plantear estas preguntas. Because people's shame is so great, they don't Porque la want to share. vergüenza de las personas que vienen a hablar contigo es tan grande que no lo van a compartir contigo. Fifth, seek expert help. Quinto, busca ayuda experta. We pastors have to be generalists. Nosotros como pastores somos como un médico general. We have to know a little bit about a lot of things. Tenemos que conocer un poco de muchas cosas. We can't be experts in every issue. No podemos ser expertos de todos los asuntos. So find resources that you trust. Por lo tanto, busca materiales en los que confías. If possible, find counselors that you can Y si es trust. posible, busca personas expertas, personas que puedan ser buenos consejeros. Sometimes secular counselors can help, Incluso a veces la consejería secular también puede aportar y ayudar, but sometimes they can hurt. pero algunas veces pueden hacer lo contrario, You're empeorarlo. going to need to know whether there are resources that you have in counselors in your city. Por lo tanto, vas a tener que tú vas a tener que buscar y averiguar si hay ayuda disponible en tu ciudad para poder tratar estos asuntos. Are there Christian counselors in your city that are trained to deal with this? Hay algunos que están entrenados en consejería bíblica para poder tratar estos asuntos en particular. Or are there secular counselors that you can trust? O hay algunos que puedan dar consejería secular en los que podamos confiar. When I was a pastor, I had a list of counselors that I would use and a list of counselors that I would not use. Cuando yo era pastor tenía dos listas, una lista de aquellos consejeros que sabía que podía utilizar y una lista de aquellos consejeros que sabía que no podía utilizar. You need to know about that in this area. Tenemos que saber estas cosas. Sixth, Sexto, foster accountability. tienes que dar cuentas. Without accountability, nobody ever gets over Tienes que addiction. promover el rendir cuentas. Si alguien no ha de rendir cuentas, nunca podrá superar esto. There is an old joke. Hay un chiste, I hope it works in Spanish. no sé si funciona en español, It goes like this. pero dice lo siguiente. How do you know when an addict is lying to you? ¿Cómo sabes que un adicto te está mintiendo? His lips are moving. Se están moviendo sus labios. People with addictions Las personas con adicciones feel so much shame about those tienen addictions tanta vergüenza por su adicción that they will lie to their best friends about it. que mentirán incluso a sus mejores amigos acerca de esa adicción. So there has got to be accountability. Por lo tanto, tenemos que rendir cuentas. And then finally, let me suggest two resources. Y por lo tanto, déjame también nombrar dos recursos. I was asking some of the brethren whether there were resources in Spanish. Estaba de hecho antes preguntando a nuestros hermanos si había estos recursos en español. I don't know. No lo sé, But these two resources in English may be helpful. pero estos dos recursos en inglés quizá os sean de ayuda. CovenantEyes.com. CovenantEyes.com es ojos del pacto o un pacto con los ojos. Is a Christian organization that has good material written for pastors on this. Es una organización cristiana que tiene mucho material disponible para pastores para tratar estos asuntos. For free. Gratis. Then harvestusa.org. También Harvest, que es cosecha, harvestusa.org. This is an organization in Philadelphia, Pennsylvania. Esto es una organización en Filadelfia, en Pensilvania, They help with pornography and with homosexuality. y ayudan con pornografía y también con la homosexualidad.
and they have people that pastors can call and ask questions. How do I deal with Y this? tienen personas disponibles para recibir las llamadas de los pastores para poder ayudar. ¿Y cómo tengo que tratar esto? ¿O cómo me puedes ayudar en esto otro? Thank you very much for Muchas your gracias. attention.